Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Random. En esta ocasión, Encanto, la película número 60 producida por Disney, ambientada en Colombia. Este es uno de esos casos donde sinceramente lamento el estar trabajando en un proyecto elaborado y no poder hablar de esta película en otro formato que no sea esto, que es simplemente sentarme a hablar de la cinta en sí, porque creo que es un producto del cual se puede hablar mucho, tiene muchísimos elementos para el análisis. Es muy interesante el enfoque que se le dio, el cambio de estructura en comparación con otras películas de Disney, el cómo se tomaron, o sea, todo el trabajo que se hizo en torno a la música, a la adaptación de la cultura colombiana, en cómo se presentó la historia, las implicaciones que tiene la historia. Voy a tratar de hacer una especie de resumen rápido. Quizás más adelante, si es que se da la oportunidad, pueda hablar de esta película en profundidad, de forma mucho más detallada, pensando mejor lo que voy a decir, escribiendo un guión. Pero bueno, vamos a resumir un poco la trama y de ahí voy a dar algunos puntos de qué es lo que opino sobre la película, pero que como ya se habrán dado cuenta, a mí me gustó bastante. Creo que es una buena película, aunque no obstante tiene ciertos fallos o vacíos, por decirlo de alguna manera, o elementos que no me dejaron tan satisfecho, que los quiero comentar en algunos minutos. Ok, la historia se centra en la familia Madrigal, quienes viven en una casa mágica llamada Casita, sí, así se llama en la versión en inglés, y aparentemente todos los personajes le llaman así en la versión latina también, lo cual es un poco extraño considerando que es una casona o una especie de conventillo, que es bastante grande en realidad, la cual tiene, al parecer tiene conciencia propia e interactúa con los distintos personajes. Cada uno de los miembros de la familia tiene una especie de don, que es un superpoder, excepto la abuela de la familia, que es la que fue la testigo del milagro que llevó a la formación de la casa y el hecho de que cada uno de sus descendientes tuviese el don, y Mirabel, una de las nietas más jóvenes, que tampoco tuvo el don de alguna manera muy extraña, y lo cual la ha hecho sentirse un poco desplazada dentro de los roles de la familia, de ser un poco menospreciada. No es explícito, pero se da a entender de que todos se dan cuenta de que es la rara de la familia al no tener el poder. Aunque en general la mayor parte de los otros integrantes de la familia no la menosprecia por eso, aunque sí la abuela como que le presta menos atención de alguna manera o la siente como menos capaz, lo cual notoriamente, aunque ella intenta no demostrarlo, sí afecta un poco a Mirabel, que es, no se llama Maribel, uno tiende a decir Maribel porque es el nombre que sería más común en Colombia y en Latinoamérica. Yo sospecho que el nombre Mirabel no fue un error, probablemente fue para poder registrarlo. Como iban a lanzar tantas cosas registradas con el nombre Mirabel, prefirieron hacer eso, un nombre poco común o inventado, por decirlo de alguna manera, en vez de usar un nombre de uso común, que creo que en Estados Unidos no se pueden patentar, o es muy difícil. Bueno, los eventos de la película en sí empiezan en el día en el que el nieto más joven, Antonio, le toca recibir su don, lo que tiene tanto a la familia como a la comunidad en suspenso por lo que pasó la anterior vez con Mirabel. Ese mismo día, Mirabel descubre que en la casita le están apareciendo grietas, lo cual... Y también que empieza a notar de que la magia que está representada por una vela, que era una vela que tenía originalmente la abuela Alma, que se convirtió, como que absorbió la magia y ahora aparentemente es la fuente de la magia, como que se está parpadeando, como que se está debilitando. Ella es la única que nota eso y se pone en manos a la obra para tratar de solucionar el problema, aunque no sabe cómo. Y lo único la única pista que tiene, o la única dirección que decide tomar, es que puede tener alguna relación con su tío Bruno,
el cual lleva bastante tiempo desaparecido. El tío Bruno tenía el poder de ver el futuro y después de cierta visión en específico, él abandona la casa y no se le vuelve a ver, al punto de que no se habla de Bruno. Eso ya se volvió una especie de meme a este punto, que es un tabú el mencionar lo que pasó con Bruno, e incluso todo el pueblo sabe de que no se debe hablar de Bruno. Uno pensaría de que la historia va directamente a eso y que iba a ser una gran búsqueda, pero en realidad en vez de hacer eso, se convierte, si bien hay un par de elementos donde tiene esas partes como de aventura que realmente yo las cortaría y no cambia mucho la película, que es cuando Mirabel entra a la habitación de Bruno, que nos muestran que hay una especie de abismo y todo eso. Es como bien innecesario, como que lo agregaron prácticamente como por compromiso de que, oye, es una película que tiene que tener elementos de aventura, es una película de Disney. La verdad es que no aporta mucho eso, pero lo que es más interesante es por decirlo de alguna manera, la exploración de cómo la estructura impuesta por la abuela en la utilización de los dones para demostrar que ellos son dignos de haber recibido esa magia, está perjudicando a la propia familia. A fin de cuentas, las grietas en la casita son una representación muy directa de las grietas en la relación familiar. Es una analogía extremadamente evidente y que sinceramente no me lo esperaba cuando partimos con esta historia de una familia donde todos tienen poderes, pero la protagonista no tiene poderes, tiene que demostrar que puede salir adelante sin tener poderes. No va tanto hacia eso. Es mucho más interesante el planteamiento que le dan acá. Antes de seguir con eso y pasar a los aspectos como negativos, debo reconocer que me gustó mucho la musicalización. Es impresionante, es excelente. Las canciones son excelentes, las interpretaciones, tanto en la versión en inglés como en español, son excelentes. Hay utilización musical de... Yo no soy experto, pero la primera canción que uno escucha, que es la de la familia Madrigal, que es la más pegajosa de todas, a mí de hecho me estuvo dando vueltas en la cabeza mientras hacía cualquier cosa. Esa no es en vallenato, sino en chandé, según lo que han dicho varios colombianos en los comentarios, que es un ritmo tradicional que se niega a morir y que se caracteriza por esas aceleraciones que tiene, sobre todo al final. Y otros temas tienen mezclas de bambuco, salsa, tango, vallenato. Creo que reggaetón no estoy completamente seguro, lo que sí tiene es el llamado tumpa tumpa, sí, ese es el término. Cumbia, bachata, guajira, folk cubano y cha cha cha. El tema que se hizo más popular entre todos es No se habla de Bruno, que se utiliza para explicar directamente cuál fue el conflicto con Bruno y la imagen que se hizo la familia y el pueblo respecto a él. Pero la que a mí más me gustó, y por eso quise llegar a este punto, es En lo profundo, la canción de Luisa, la hermana mayor de Mirabel, que es musculosa y tiene el poder de la superfuerza. Es una gran forma de demostrar cómo las presiones de la abuela y las expectativas generadas tanto por ella como por el pueblo, estableciendo roles forzados en la comunidad de cada uno de ellos por el hecho de tener poderes, los está dañando. Especialmente a ella, que es la que trata de demostrar fortaleza constante, y durante toda su canción, ella, no importa el peso que le pongan, lo sobrepasa, lo lleva para darte a entender de que el quiebre es interno. O sea, no es un problema de que sus poderes se estén debilitando, aunque sí se empiezan a debilitar cuando empieza a desconfiar o darse cuenta de los problemas que tiene, sino que ella puede levantar todo, pero es su cansancio mental, su cansancio emocional el que se está notando. Es una gran canción. Y es el concepto que se puede extrapolar a todos los otros miembros de la familia. Y que es curioso porque al principio, cuando se nos habla de que vaya a buscar a Luisa, que Mirabel vaya a buscar a Luisa, uno piensa, quizás Luisa sabe algo sobre Bruno, sabe algo sobre lo que pasó. Y en lugar de hacer eso,
la historia se da un giro y te das cuenta de que el problema es interno de los personajes más que un suceso en particular. Claro, ese suceso en particular, lo que pasó con Bruno, es relevante a la trama también, pero es muy llamativo cómo se cambia el enfoque a entender lo que están pasando los personajes. Y también, por supuesto, la canción En lo Profundo es una con la que mucha gente se siente muy identificada, porque representa el peso, la presión constante de estar cumpliendo con las expectativas de otros y que no la puedes abandonar. Muchos padres, madres o madres solteras, la verdad, que no tengan otros familiares, están en la misma situación, donde simplemente no pueden soltar la presión porque hay gente que depende de ellos. También hermanos mayores que lo han sentido en distintos niveles. Incluso hijos, a veces al tener cierta capacidad que los padres que desean que ellos exploten, entran en esa misma situación donde ya se establece una situación donde no importa lo que ellos sientan, tienen cierta obligación. Y eso es terrible. De hecho, la canción rítmicamente es muy buena, es un placer escucharla, tiene partes graciosas o emocionantes de ver, pero es una canción tremendamente deprimente, es muy triste. Y esa disonancia es muy interesante de ver. Y un detalle que, bueno, puse en Twitter, voy a poner aquí en la versión de YouTube, porque esto también está en Spotify, voy a poner en la versión de YouTube, en la descripción, un hilo que puse en Twitter analizando varios puntos de los personajes. Y en la canción En lo Profundo, es a lo que iba, Luisa sale constantemente acompañada de los burros, porque en la escena ella está cargando burros, porque se habían perdido algunos, entonces se los está llevando en los brazos. Es porque los burros son animales de carga. Y ella es la burro de burros. Es una ironía de que perfectamente hay ciertas cosas que se podrían hacer utilizando los burros y ella es la que lo está haciendo. Y los burros aparecen constantemente. Hablando de eso, algo que me llamó mucho la atención de esta película y que quizás sea un poco confuso de entender para los niños, más pequeños sobre todo, es que a diferencia de Moana, de Coco, bueno, Coco es de Pixar, pero está dentro como de toda la maquinaria de Disney, u otras películas que tienen momentos musicales, acá se utiliza una estructura como más, o mejor dicho, una representación más surrealista. Por ejemplo, cuando en Frozen o en Moana un personaje canta solo, pueden pasar cosas a su alrededor, pero no interactúa con otros personajes. O si se establece un dueto, ese dueto de canciones puede ser como los eventos están sucediendo durante la canción. Acá es lo que uno ve en pantalla, no es lo que está sucediendo en la historia. Por ejemplo, en No se habla de Bruno, pasan un montón de situaciones que uno debe entender de que realmente es distintos puntos del mismo día en el que Mirabel se juntó con uno de sus familiares y ellos le hablaron de Bruno mientras que pasaban las otras cosas. Por ejemplo, hay un momento que incluso a mí me confundió, que fue justo después de que Antonio tuvo su don, que Mirabel baja las escaleras y ella está en su momento como en lo que vendría siendo como un monólogo tipo Hamlet, un soliloquio, en el cual está pensando para sí, el sentirse poco suficiente, sentirse pequeña, débil, vulnerable en comparación al resto. Y ella empieza a caminar entre la gente y como que la gente está en cámara lenta, está como congelada, como que ella pasa a velocidad normal cantando, mientras que el resto sigue haciendo sus cosas. Por un instante pensé que estaba pasando algo mágico, porque la producción, o la dirección mejor dicho, te hace sentir como de que estuviera pasando algo mágico, pone unos brillos de colores, pero no está pasando nada de eso. Todo eso es mental de Mirabel y uno tiene que entenderlo así. Pero a los niños los puede confundir un poco. Aún así,
entiendo que va apuntando hacia la idea de realismo mágico, que es una de las grandes influencias de esta película. Por el realismo mágico se asocia mucho a Gabriel García Márquez. Muchas veces se le denomina como el inventor o el precursor del realismo mágico. Entonces tiene sentido de que acá simplemente se abrieran a las posibilidades e incluso si es complicado de entender a primera vista o por los niños más pequeños, el usar todos estos elementos visuales sin importar de que no sean directos a lo que está pasando en la historia. Por ejemplo, en lo profundo uno ve a Luisa levantando, o sea, pone a su hermana en el músculo. Es una representación gráfica bastante curiosa que creo que no la había visto desde Hércules en las películas de Disney. Es probable que no hubiera visto nada parecido en mucho tiempo. O en Aladdin, donde tú entiendes que todo eso está pasando por magia, pero acá son simplemente representaciones. Como digo, la musicalización me parece excelente. Muchos de los temas son increíblemente pegajosos. Sirven para construir las relaciones entre los personajes. La de la familia Madrigal es muy buena para hacerte toda la exposición de un momento a otro. Que te aprendas los nombres y los poderes de cada uno de los personajes. Incluso establecer la relación que tiene Mirabel por el hecho de ser la que no tiene dones con cada uno. Lo único que resulta un poco extraño es que en la canción ella pareciera idolatrar a Isabela. Y mientras que el resto de la película tiene un poco de desdén respecto a ella. Incluso una suerte de resentimiento por el hecho de ser tan perfecta. Bueno, la imagen de perfecta, la verdad. También, bueno, en otras canciones, en la de No se habla de Bruno, hasta meten en el momento en el que canta Camilo, en la parte donde intenta mostrar a Bruno como alguien terrible, al cual hay que tenerle miedo, hasta meten Theremin. Se llama Theremin, Theremin, que es un instrumento musical que tiene que ver con... Que es como de flujo eléctrico, si no me equivoco. Son ondas donde tú vas causando las notas musicales introduciendo tu mano entre medio de las ondas. Es bastante extraño, pero en esta canción en particular aparece como por 2 segundos y aporta bastante musicalmente a la escena. Está muy bien logrado ese segmento, a pesar de que, como digo, mi canción favorita fue En lo profundo. Y la que se me quedó pegada claramente fue la de la familia Madrigal, aunque también creo que es bastante destacable la canción de Isabela, que se llama Inspiración, si no me equivoco, que según parece está inspirada en el pop colombiano de los 90s. Me recordó mucho a Shakira antes de que se volviera rubia y se agringara, por decirlo de alguna manera. Sobre todo los primeros versos se parecen mucho a los inicios de Shakira. Ahora, hablando de aspectos negativos, acá lamentablemente tengo varios. En primer lugar, la animación sí, es excelente, está muy bien hecha, todo se mueve mucho, todo se ve vivo, pero también siento que hay una suerte de sobreexpresión, como que los rostros se mueven demasiado, sobre todo al principio de la película. No sé si es porque es así al principio de la película o porque uno se acostumbra después de un rato, pero siento de que es como que hay unas muecas muy constantes que no sé si es por el hecho de que efectivamente se mueven mucho o porque como son personajes latinos, verlos haciendo estas expresiones que yo asocio tanto a personajes gringos en películas de Disney o Pixar, como que resultan un poco incómodas. Sobre todo al principio, justo antes de que empiecen a cantar la canción de la familia Madrigal, los niños y la expresión que tiene Mirabel cuando conversa con ellos me resulta muy exagerada. Yo entiendo que los dibujos animados o la animación en general existe dentro de parámetros de expresión distintos a los de las producciones en live action, por supuesto, es un medio distinto, pero era hasta un poco incómodo. Insisto que es algo bastante subjetivo de mi parte, pero es la primera cosa que me llamó la atención al principio. También
según entiendo, la representatividad de Colombia, si bien hay varios colombianos que dicen estar orgullosos de cómo fue representada su cultura en la película, según entiendo también como que mezclan muchas cosas de partes distintas de Colombia que no deberían estar en la misma representación. Ahí no puedo hablar de forma muy precisa, no estoy demasiado informado, eso tendría que revisarlo después. Pero lo que sí es que, a diferencia de Coco, sé que tiendo a mencionar Coco que es de Pixar, siendo que esta es una película de Disney, pero en el caso, o sea, no puedo evitar hacerlo porque es dos en las que están asociados a una cultura muy en específico de un país en específico. Porque Moana es de la cultura polinésica, pero no es de un país de la Polinesia en específico. De hecho, en una de las canciones de Moana se canta en samoano y en toquelau, que son dos idiomas distintos. Pero bueno, en el caso de acá, creo que en ningún momento se menciona de que la historia se desarrolla en Colombia. Sí, hay un momento donde suena la canción de Colombia Encanto de Vives, ahora se me olvidó el nombre, de Vives, y es la única ocasión en la que escuchas Colombia. En cambio, en Coco tú escuchabas constantemente que la historia se desarrollaba en México. Se dice el mejor cantante de México, el mejor de todo México, varias veces. Acá, como que si no fuera por ese instante de la canción y por los elementos culturales que aparecen, o que comen arepas o cosas de ese estilo, podrías decir de que es cualquier parte de Latinoamérica o incluso cualquier parte del mundo. No hay nada como inherente en la historia, más allá de la alusión al realismo mágico, que haga que la historia sea exclusiva de la cultura colombiana. O ni siquiera de la Gran Colombia. Tú podrías tomar lo mismo, ponerle otros trajes a los personajes y listo, la historia no cambia demasiado. En cambio, en Coco, la representación del otro mundo es directa a la cultura mexicana, a la tradición de la Noche de Muertos. El puente está hecho de flor de cempasúchil. Sé que lo acabo de pronunciar horrible. Cempasúchil. Creo que así se llama. Lo siento, no soy mexicano. Entonces, como que esa parte siento que estuvo un poco más floja. Pero yendo a cosas más directas, también hubo el problema de que se extrapola mucho a partir de... O sea, el conflicto con los personajes se extrapola mucho a partir de la canción de Luisa, En lo Profundo, y quizá en la inspiración de Isabela. Pero los primos de Mirabel prácticamente no se aborda nada en ellos. En el caso de Dolores, lo único que podemos saber durante la canción de Bruno es que ella está enamorada del prometido de Isabela, o se pone implícito. Después se nos aclara que efectivamente. Pero el resto de la historia no se aborda mucho de cuál es su sufrimiento por el hecho de tener su poder, o cuál es el rol que cumple en la comunidad. Y el cómo le afecta a ella. Al contrario, es bastante positiva respecto a todo, hace bromas. Y lo único que uno puede sacar es que ella, a pesar de que te da a entender de que llevaba mucho tiempo escuchando que Bruno seguía en la casa, está tan apegada a las reglas de la abuela que jamás lo delata, jamás hace algo al respecto, y que eso es lo que hace diferente a Mirabel, que teniendo la información es la que decide hacer algo al respecto. También aún más notorio es el caso de Camilo, el personaje que tiene el poder de mutar, que en la animación son simplemente jump cuts, o sea, es de un momento a otro, pum, cambia, es un cuadro. O sea, en otras películas o en otras series, para hacer la transformación de un personaje, tienes como cuadros intermedios del personaje cambiando de forma.
y que dan siempre esos frames congelados del personaje en el intermedio. Acá no, desde un cuadro es Camilo, el cuadro siguiente es otro personaje. Y lo que hacen es agregar como el movimiento de las partes del cuerpo del nuevo personaje en el que se transformó, para generar la sensación de la transformación, del cambio en la altura, en el cambio en cambio en la ropa. Pero es muy chistoso eso. Pero avanzando directamente a lo de Camilo, es que no hay nada en la película que justifique mucho la presencia de Camilo. O sea, él es gracioso, tiene un par de escenas entretenidas. Su parte en la canción de Bruno es bastante entretenida también. Es muy memorable cuando se transforma en Bruno, porque es la primera vez que vemos directamente la cara de Bruno a través de la transformación de Camilo. Pero no alcanzamos a saber cómo le afectan las cosas a él. Según lo que entiendo, la idea es que es alguien que no está seguro de cuál es su verdadera identidad. Entonces siempre está, por el hecho en parte de estar cambiando constantemente de personas, del estar siempre como mejorándole la autoestima a los otros, sin tener tiempo para preocuparse de sí mismo, y que siempre está llamando la atención por medio del humor. De hecho, en todas las veces que lo vemos, siempre se transforma en alguien para llamar la atención, para burlarse de alguien, ya sea de su propio padre, del prometido de Isabela, y que lo hace un personaje bastante memorable, pero en la estructura de la historia no alcanzamos a saber cómo le afecta las cosas a él. Eso es un poco lamentable. También toda la estructura de la historia como que se apresura, como que se estaba armando lentamente, mostrándote cada uno de estos aspectos, y es como, oye, se nos está acabando la película, vamos al conflicto final, y como que todo pasa sumamente rápido en los últimos 15 minutos de película. Llega a ser un poco sorpresivo de que llega al clímax de forma tan inmediata. O sea, ella, o sea, Mirabel encuentra a Bruno y rápidamente, o conoce que está Bruno ahí, intenta conversar las cosas con la abuela, y la primera discusión, ¡paf!, se cae todo. Es como que se les acabó el tiempo. Y es un poco insatisfactorio en ese sentido. Toda la parte que viene después de eso sí es muy bonita. No me gustó demasiado que las explicaciones de Bruno respecto a qué es lo que había pasado los hiciera entre medio de una canción, porque no deja demasiado claro. Yo lo que entendí es de que, por ejemplo, el comentario que le hizo a Pepa, su hermana, en el día de su casamiento, de que, oye, pareciera que va a llover, era que simplemente ella estaba sudando, y él lo dijo como una forma de acercarse a ella, de oye, estás demasiado nerviosa, y ella lo tomó muy mal y pensó, oh, sí, se va a poner a llover y como todo se me va a arruinar. Entonces lo que me da a entender es de que muchas veces lo que la gente tomaba como predicciones de Bruno eran simples comentarios, como estarás panzón, te vas a quedar calvo. No es que él haya hecho todo su ritual utilizando su poder, viendo para ver cosas así de irrelevantes, o como incluso en un momento dice, ahora piensan de que yo mato a sus peces, por la tipa que dijo que él le había mencionado que su pez iba a morir. Quizá él vio que el pez estaba mal y obviamente se iba a morir. Ni siquiera hizo una predicción, simplemente era un comentario. Pero lamentablemente la película se apresura tanto a ese punto que no te deja entenderlo bien, e incluso si por alguna razón no entendiste la canción, pierdes esa parte de la información. De hecho, a pesar de todos los elogios que le estoy dando a la música, un problema que tengo con la película es que en la versión latina algunas de las canciones no se entienden en algunos puntos. Como que la pronunciación, no sé, por la mezcla de audio o por el propio cantante, no se entiende completamente bien si no sabes qué es lo que estaba diciendo el personaje. Ahí como que ayudaría quizá una versión sing-along donde le pongan los como subtítulos a lo que están cantando, se entendería mejor. Y también que a diferencia de Coco, lo siento, sé que vuelvo con Coco, que no es de Disney y es de Pixar, pero en Coco te da la impresión de que como uno de los directores es mexicano, las canciones
parece que eran escritas en el español y después las adaptaban para la versión en inglés. Acá, lamentablemente, si tú ves las canciones en inglés, si las escuchas y lees las letras, te das cuenta de que las canciones estaban hechas para la versión en inglés y las tradujeron en la versión latina, y entonces algunos textos quedan un poco confusos de entender. Se nota que hay una adaptación, entonces yo les recomendaría que por una cuestión de sentir la película más cercana, por los acentos colombianos y todo, por las expresiones, por la forma en las palabras que usan, yo les diría que vean la película en latino, todo bien, pero después escuchen o vean la letra de las canciones en inglés. Así se obtiene bastante información. Por ejemplo, una de las partes más memorables de la película son los pequeños 20 segundos en los que Dolores canta. En esa parte, ella te da a entender de que lleva escuchando a Bruno desde hace bastante tiempo. Bueno, antes había dicho de que escuchaba las ratas entre medio de las paredes. Ese es el primer indicio. Pero ella le dicen en la versión en inglés, ¿me entiendes? ¿Do you understand? Como que está tratando de decirle a Mirabel sin decirle directamente que Bruno sigue ahí, que sigue en la casa. A todo esto la película está llena de detalles en los números musicales, como por ejemplo en ese mismo segmento donde canta Dolores, Bruno pasea por arriba de uno de los pasillos y en un punto hasta baila. Se ve su silueta bailando a ritmo de la canción de Dolores. Es interesante porque como que las dos partes más memorables de la canción de Bruno son los dos personajes que salen menos o hacen menos en la serie. O sea, perdón, en la película. También algo que puedo decir es que no sé si es negativo, pero una parte que yo sé que a varios les quedó como una suerte de vacío es por qué fue de que Mirabel no recibió el poder, no recibió un don. La explicación que la mayoría de la gente se hace a sí misma es, bueno, porque va a ser la sucesora de la abuela, y en lugar de recibir una habitación por su cuenta, al final, cuando se reconstruye la casa, ella como que activa la magia de la casa al poner su mano sobre el cerrojo de la puerta, o sea, sobre la perilla, mejor dicho. Por lo cual quiere decir de que su función o su don, entre comillas, era el ser quien permite la unión de la familia por el hecho de no tener un don en específico. Pero ¿saben qué? Según lo que yo entiendo, el director dejó eso a propósito, ambiguo, para que así los fans sacaran sus propias conclusiones. Y saben, no creo que sea necesario el que expliquen por qué. Porque la magia de Encanto, la magia, o sea, el milagro, como le dicen, no se sabe de dónde salió, no sabemos cómo o por qué, simplemente sabemos cuándo pasó, la situación en la que pasó, pero nadie entiende exactamente la naturaleza de esa magia, porque es como realismo mágico. Es simplemente un hecho maravilloso que pasa entre medio de una situación real y no hay una explicación del por qué. Y simplemente, en vez de cuestionarnos el por qué Mirabel no recibió un don, es entender de que los dones no te definen. De hecho, me gustó mucho que Mirabel no recibiera un don como de recompensa por toda esta aventura. Sí, la puerta reaccionó mágicamente a ella y se da a entender de que como que ahora su habitación es su casa. Aunque es un poco extraño que la casita que sí le responde a ella y pareciera tener una cercanía con ella, no le hicieron una habitación especial a ella. Es un poco extraño, pero y de hecho no nos muestran en qué habitación queda Mirabel después. Siento que faltó una suerte de epílogo de saber qué pasaba. Pero como digo, me gustó eso de que no recibiera el poder, porque enfatiza en el hecho de que los roles no te definen. Lo cual no he visto Boku no Hero Academia, pero siento que una de las partes que los fans más critican de que el personaje que nació sin poderes le dieron un poder. Creo que valía la pena mencionarlo. Como que rompe toda la idea original de validar al protagonista sin necesidad de tener poderes. Pero un detalle también que siento que faltó es que la película como que no logró establecer una motivación adicional para la abuela. Por ejemplo, explicarnos
cuál es el rol que cumple la familia Madrigal en la comunidad. O sea, se nos da a entender de que son como los líderes, pero por ejemplo no sabemos exactamente qué hace cada uno de ellos. O sea, la única que vemos hacer cosas continuamente es a Luisa. Dolores la vemos en lugares random de la ciudad o del pueblo. Y Camilo aparentemente está para ayudar a quien lo necesite también. Ok, pero por ejemplo Pepa no la vemos nunca hacer nada por la comunidad. Bueno, la mamá de Mirabel, Julieta, sí está ahí. Pero ellos dominan la comunidad, porque pareciera que el evento del el ganar el don se convirtió como una especie de ceremonia muy importante para todos. Todos estaban pendientes de si Isabela se iba a casar con su pretendiente. Pero ¿por qué era relevante que ella se casara? No supimos nunca realmente por qué era tan necesario, porque parece que la abuela era la que había sugerido que se casara y que simplemente se iba a casar o sea, que ella no tenía ninguna decisión o sea, ningún deseo de casarse con él, y que solo hacía porque era lo que pensaban que iba a ser mejor para la familia. ¿Por qué era relevante eso? Eso nunca lo explicaron. Siento que como que uno de los grandes logros que tuvo la película es en la propia sensación de quedarse corto. Como muchos de estos personajes tuvieron tan poco tiempo en pantalla, la gente terminó deseando verlos más en pantalla, saber más de ellos, saber a qué se dedican, el cómo los afecta a la abuela. Creo que eso es como que su mayor logro fue en lo que no mostraron. Eso a veces en el cine pasa mucho, de que desear, o sea, hacer que la gente desee las cosas es mejor que simplemente cumplir todo lo que quieren. Porque, por ejemplo, en Coco, en Frozen, en Moana, yo quedé completamente satisfecho con las historias. No es necesario saber más de su mundo, porque ya me mostraron todo su mundo. Y claro, uno podría decir, bueno, no te mostraron todo el mundo de los muertos en Coco, ¿cierto? Pero ya supe de la historia de la familia del protagonista. En Frozen también, ni siquiera necesito saber cómo es que Elsa obtuvo sus poderes. En cambio acá, como que me dieron muchas más ganas de saber de su universo, de saber qué otras cosas tienen los poderes, el cómo se le manifestaron a cada uno. Quizás saber por qué Mirabel cometió el mismo error que todos. Como que quisiera saber más. Yo creo que es innecesario sacar una secuela de Encanto. Incluso puede que sea negativo en el largo plazo. Pero al mismo tiempo, dado que quedó ese único vacío de qué pasó, por qué ese grupo de gente tan violenta llegó a atacar el pueblo de Alma, que los obligó a escapar y que asesinó a Pedro, su pareja, causando justamente el milagro de forma indirecta, supongo, pasó en ese momento. ¿Qué habrá pasado con eso? Ya han pasado notoriamente más de 50 años. ¿Pudiera haber una aventura? ¿Tener a todos estos protagonistas participando en una aventura? Quizás solo los descendientes, solo los nietos. Porque justamente los poderes de Dolores, de Camilo, de Luisa, especialmente de Luisa, y quizá de alguna forma la de Isabela, podrían ser sumamente interesantes en una aventura. Quizás salvar a alguien, quizás enfrentarse a alguien y tratar de resolverlo sin violencia. Hay una serie de posibilidades que se abren ahí, pero como digo, quizás sería un ejercicio entretenido ver si se llega a una nueva película con estos personajes, pero al mismo tiempo siento que no es necesario. Siento de que dejar todas esas posibilidades abiertas es mucho más atractivo que simplemente cortarlo. Pero bueno, eso es lo que puedo mencionar en general sobre Encanto. Como digo, no es una película perfecta. De hecho, siento que eso es algo que quería agregar y que estaba a punto de olvidárseme. Es que uno de los grandes méritos que tiene la película es en el hacer que las cosas te importen. Hacer que estos personajes te importen. En menos de 18 minutos, yo sentía tristeza por el pobre Antonio, que quizás se sentía tan preocupado por el que quizá, al igual que Mirabel, no tuviera un don.
y que también quedara como relegado dentro de las dinámicas familiares por el hecho de no tener un poder o no sentirse especial dentro de su familia. Eso, porque si lo pensamos, la gran amenaza de la historia es: oh no, la casa mágica se va a destruir y van a perder sus poderes. Oh, van a ser como personas normales. O sea, como si tú no sabes armar bien la historia, al público externo, que son personas normales viviendo en casas normales, no le va a interesar. Pero lograron hacer de que más importante que eso, que el hecho de que ellos pierdan sus poderes o que la casa mágica se destruya, es el cómo les afecta los eventos de la historia a ellos como individuos y a la familia en general, a la estructura familiar. Eso es como lo más importante, y creo que eso está muy bien logrado. Creo que eso es como lo que más me hizo interesarme, fuera del hecho de que visualmente es muy entretenida, muy agradable de ver, las canciones son muy pegajosas. De hecho, creo que con suerte quitaría una canción o cambiaría un elemento de las canciones. Insisto, quizá la parte donde Bruno explica a lo que se refería con Pepa, quizá eso no debería estar como parte de canción. También el hecho de que al final todos los personajes llegan y ayudan a la familia Madrigal a reconstruir su casa sin poderes. También es muy llamativo el cómo se resuelve la historia de Luisa. Todo eso es satisfactorio. Como digo, quizá lo único es que me quede corto, pero quizá esa también fue la intención. Bueno, espero no seguir redundando más, no seguir divagando más. Espero que les haya agradado este podcast hablando de Encanto. Quizás si se da la oportunidad pueda hacer una review más desarrollada, más concisa, hablando y explorando cada uno de los elementos. Quizá, no sé, explorar el por qué cada uno de los integrantes de la familia Madrigal tiene el poder que tiene. Aunque eso ya lo hice en Twitter, así que les dejo el link en la descripción del Twitter. Y lo que sí creo que esta película quizá no sea... Miren, quizá una de sus canciones gane el Oscar. Puede ser. Pero quizá porque la historia no es tan la gran cosa como historia, sino que los elementos que la rodean, que son muy ricos, quizás no gane el Oscar como película, como mejor película, porque no tiene el mejor guión, no tiene la historia más interesante. Incluso el mensaje en sí mismo es bastante básico, por decirlo de alguna manera. Pero creo que tiene tantos elementos para explorar que puede terminar convirtiéndose en una película de culto. Claro, lo mainstream es difícil decirte que es de culto, pero me refiero que culto en el sentido de que es posible que durante años haya gente discutiendo sobre la película y relacionándose sobre los distintos personajes, escribiendo fanfictions, pensando sobre ellos o adaptando, haciendo fanarts respecto a los personajes, especialmente por los colombianos, porque me imagino que pueden imaginar a todos estos personajes como relacionándose a alguna ciudad en específico o participando de alguna aventura que tenga que ver con algún elemento de su cultura, etc. Creo que es una película muy muy memorable y nada, me alegró bastante haberla visto. No esperaba nada y quedé gratamente sorprendido. Bueno, eso ha sido todo lo que tengo que decir por ahora. Soy Valentín Fuentealba, Reviewer Random, y nos vemos en la próxima. Adiós.